La casa del fin del mundo. El susurro del pueblo. Desde que Marta era pequeña, había escuchado historias extrañas sobre la vieja mansión al final de la calle principal. Los adultos siempre hablaban de ella con temor, sus ojos bajando al suelo como si temieran que el solo hecho de mencionar su nombre pudiera convocar algo oscuro. Esa casa está maldita, decían. Nadie que haya vivido allí ha vuelto a ser el mismo. Aunque Marta nunca creyó en supersticiones, algo en su interior la empujaba a desafiar esas advertencias. La entrada a lo desconocido. Una tarde gris de otoño, mientras la niebla se cernía sobre el pueblo, Marta decidió que era hora de ver por sí misma qué escondía la casa. Caminó hacia la mansión con determinación, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta, cubierta de polvo y telarañas, se resistió al principio, pero finalmente cedió con un chirrido. El aire dentro de la casa era espeso, casi pesado, y la sensación de estar siendo observada la invadió de inmediato. El tiempo detenido. Dentro, la casa parecía estar congelada en el tiempo. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, estaban en un estado de abandono, y las paredes, aunque desgastadas, aún conservaban un aire de elegancia antigua. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a Marta fue el silencio absoluto. No se oía ni el susurro más leve del viento ni el crujir de las maderas. Era un silencio tan profundo que sentía que algo, o alguien, estaba esperando en las sombras. El camino al segundo piso. Moviéndose con cautela, Marta recorrió los pasillos oscuros, cada paso resonando en la quietud. La mansión parecía desmoronarse a su alrededor, pero aún así, había algo misterioso que la atraía. Al llegar a la escalera, un escalofrío recorrió su espalda. Los peldaños crujieron bajo sus pies, y cuando alcanzó el último escalón, notó una puerta entreabierta al final del pasillo. Una luz tenue emanaba desde el interior. Sin pensarlo, avanzó hacia la puerta. El retrato y la sombra. Al empujar la puerta, Marta se encontró en una habitación desordenada. Pero lo primero que captó su atención fue un marco de fotos antiguos sobre un escritorio. La imagen mostraba a una familia del siglo XIX, sonriendo con una felicidad forzada. Pero detrás de ellos, al borde de la fotografía, había una sombra. Una figura alta y delgada que no pertenecía al grupo. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, y parecía mirar directamente a Marta, como si supiera que estaba allí. El susurro en las paredes. El aire en la habitación se volvió pesado, y un murmullo bajo llenó el espacio, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Marta se giró rápidamente, sintiendo una presión creciente en su pecho. Fue entonces cuando escuchó una risa. Al principio fue suave, casi imperceptible, pero luego se convirtió en un sonido bajo y gutural que resonó en sus oídos. La risa venía de todas partes, y Marta no pudo decir de dónde provenía. La presencia en la sombra. Aterrada, Marta dio un paso atrás, pero antes de que pudiera moverse, una figura apareció en la esquina más oscura de la habitación. Era humanoide, con la piel pálida y ojos vacíos que brillaban en la penumbra. La figura no se movió, solo la observaba fijamente. El aire se volvió aún más frío, y la risa se intensificó. Marta intentó correr, pero sus piernas no respondían. La figura comenzó a acercarse lentamente, sus pasos sonaban como golpes en el silencio. El último grito. La figura estuvo frente a Marta en un abrir y cerrar de ojos. La miró fijamente, sonriendo de manera extraña, como si estuviera disfrutando de su miedo.
Fue entonces cuando algo dentro de Marta se quebró. Un grito desesperado salió de su garganta, pero en el momento en que la figura la tocó, la visión de Marta se desvaneció. Su cuerpo se paralizó, y la oscuridad la envolvió por completo. La desaparición. El pueblo nunca volvió a ver a Marta. Nadie se atrevió a acercarse a la mansión, que seguía en pie, con sus ventanas rotas y su puerta rechinando al compás del viento. Sin embargo, algunos de los habitantes del pueblo juraban que en noches de niebla, podían escuchar una risa lejana, como un susurro que provenía de las entrañas de la casa. Y si uno se acercaba lo suficiente, podía ver una figura oscura, parada en la ventana, mirando al pueblo con ojos brillantes.